Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un cruce de caminos súper interesante. Hablaremos de inteligencia artificial, la famosa IA, y de Big Data. Y veremos cómo estas tecnologías están empezando a cambiar algo tan clásico como la auditoría financiera. Nos vamos a enfocar en las pequeñas y medianas empresas, las pymes, de Colombia, y con un ángulo especial, la sostenibilidad. Un tema clave sin duda. Sí. Para esto nos basamos en un artículo científico muy reciente, de agosto de 2025. El título es Inteligencia Artificial y Big Data en la Auditoría Financiera, un enfoque hacia la sostenibilidad en pymes colombianas. La autora es Hasleidy Astrid Prada Segura, de la CUN, en Bogotá. Un trabajo relevante. Sí. La idea hoy es entender bien cómo estas herramientas podrían hacer las auditorías, más rápidas, más transparentes, y hasta más enfocadas en lo ambiental y social. Pero también vamos a ver qué obstáculos se enfrentan las pymes colombianas para adoptar esto. Ok, entremos en materia. ¿Cuál es la situación actual en Colombia según este artículo? Pues lo primero que salta a la vista es una brecha tecnológica. Una brecha importante. El artículo cita un dato fuerte. Solo un 25%, una de cada 4 empresas colombianas, usa tecnologías como IA o Big Data en sus áreas financieras. ¡Wow! ¿Solo el 25%? Eso es poco. Muy poco. Y si miramos a las pymes, que son, como sabemos, el grueso del tejido empresarial, el 90%. La gran mayoría. Exacto. Ahí la cosa es mucho más manual. La auditoría financiera se sigue haciendo, digamos, a la antigua. Mucho papel, mucho proceso manual, y esto, claro, abre la puerta a errores. Claro, errores humanos. Y me imagino que también dificultad detectar fraudes, ¿no? Totalmente. Dificulta detectar fraudes a tiempo. Y además, retrasa la toma de decisiones importantes, decisiones que necesitan basarse en datos fiables y rápidos. Y a esto se suma otro factor que mencionaste, la sostenibilidad. Sí, ya no basta con que los números cierren. Ahora se pide más. Las empresas tienen que empezar a mostrar su impacto ambiental, su impacto social. Y esto se conecta mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Pero, ¿tienen las pymes las herramientas hoy para integrar eso en sus auditorías? Esa es la gran pregunta. Falta esa pieza. Y el artículo también menciona otra brecha clave, la educativa. Uf, esa es crucial. El dato es preocupante. Solo el 35% de los estudiantes de contaduría pública en Colombia recibe formación en estas tecnologías avanzadas. Imagínate, estamos formando profesionales para un mundo que ya cambió. Exacto. Los estamos preparando para ayer, no para hoy, ni para la industria 5.0, que ya está aquí. Es un cuello de botella tremendo para la digitalización del sector. Por eso la pregunta central del estudio es tan potente. ¿Cómo un modelo basado en IA y Big Data puede optimizar la auditoría en pymes colombianas y al mismo tiempo impulsar la sostenibilidad, la transparencia y además ayudar a cerrar esa brecha formativa? Es una pregunta ambiciosa. Exploremos ese potencial. ¿Qué es exactamente la IA en el contexto de la auditoría, según el estudio? Básicamente, son sistemas que pueden hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Aprender, razonar, detectar patrones. Piensa en analizar millones de transacciones buscando algo anómalo, algo que a un auditor humano se le podría pasar por alto. O le tomaría muchísimo tiempo. Exacto. Permite automatizar tareas repetitivas, liberando al auditor para que se enfoque en análisis más complejos, más estratégicos. El estudio dice que mejora auditorías internas, externas, de cumplimiento. Suena casi a que podría reemplazar al auditor. ¿O no es tan así? Esa es una discusión muy interesante que el artículo aborda. Se habla mucho del concepto de humano en el bucle, o human in the loop. La IA es una herramienta potentísima, sí, pero el juicio crítico, la interpretación del contexto, la ética, eso sigue siendo humano. Entiendo. El rol cambia entonces. Cambia, y se vuelve quizás más valioso. El auditor pasa a ser más un supervisor, un validador, alguien que usa la tecnología para potenciar su propio juicio. No desaparece, pero tiene que evolucionar. Tiene lógica. Pero, ¿no hay un riesgo de que esa idea del humano en el bucle se use como excusa para no adoptar la tecnología a fondo y perder eficiencia? Es un riesgo, sí. Es un equilibrio difícil. La idea no es frenar la adopción por miedo, sino integrar la tecnología de forma inteligente.
que la tecnología potencie el juicio humano, no que lo sustituya ciegamente, ni que el miedo a la sustitución paralice el avance. Se necesita rediseñar procesos. ¿Y qué ejemplos prácticos de aplicación menciona el estudio? Varios muy interesantes. Uno es la auditoría continua. En vez de la revisión anual, la IA permite un monitoreo casi en tiempo real. Eso debe cambiar mucho la detección de problemas. Claro, los detectas mucho antes, no cuando ya es tarde. Reduce tiempos y riesgos. Otro ejemplo potente es la detección de fraudes. El artículo cita un estudio que logró un 95% de precisión usando Machine Learning. ¿95%? Eso es altísimo. Impresionante, sí. Aunque bueno, siempre hay que ver cómo se traduce eso a la realidad de cada pyme con sus datos, que a veces no son perfectos. Claro, el contexto importa. Y otra aplicación útil es ayudar a cumplir con normativas complejas, como las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas cambian, se actualizan. Un sistema de IA puede ayudar a asegurar que la empresa esté al día. Mencionaste IA y también Big Data. ¿Cómo juega el Big Data en todo esto? Si la IA es el motor de análisis, el Big Data es el combustible. Es el universo de datos que alimenta a esa IA. Hablamos de volúmenes enormes de información, que llega muy rápido y en formatos muy distintos. No sobre números ordenados, entonces. Para nada. Pueden ser correos electrónicos, datos de redes sociales, informes sectoriales, datos de sensores, de todo. Datos estructurados y no estructurados. ¿Y cómo se procesa todo eso? Suena abrumador. Ahí entran herramientas específicas que menciona el estudio, como Hadoop y Spark. Son plataformas diseñadas para manejar y procesar esas cantidades masivas de datos diversos. Te permiten encontrar conexiones y patrones que antes eran invisibles, mirando solo la contabilidad tradicional. Dan una visión más amplia. Mucho más amplia. Lo potente es cruzar los datos internos de la empresa, los financieros y operativos, con datos externos, tendencias del mercado, indicadores económicos, y aquí viene lo interesante, también indicadores de sostenibilidad. Te da una visión de 360 grados. Y el estudio compara la situación de Colombia con otros países, ¿no? Sí, para poner en perspectiva, menciona que en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del 70% de las grandes empresas ya usan estas tecnologías en auditoría, y con resultados de precisión muy altos, como el que mencionamos para fraude. Esto solo resalta el potencial que hay aquí, especialmente para las pymes. Y esa capacidad de analizar tantos datos nos lleva de vuelta a la sostenibilidad. ¿Cómo se usa todo esto para medir el impacto más allá de lo financiero? Exacto. El artículo habla del enfoque del triple resultado. O sea, buscar un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Dejar de mirar solo la última línea del balance. Precisamente. La propuesta es que la auditoría financiera evolucione para evaluar estas tres dimensiones. Sería una herramienta fundamental para la rendición de cuentas en sostenibilidad. ¿Y cómo se relaciona esto con los informes de sostenibilidad que algunas empresas ya publican? Bueno, el artículo menciona la verificación de esos informes, lo que se llama IS. Dice que, aunque verificar estos informes no siempre es obligatorio, les da mucha más credibilidad. El proceso de verificación se inspira en la auditoría financiera, busca asegurar fiabilidad. Pero, y esto es importante, todavía faltan estándares globales tan claros y aceptados para verificar la sostenibilidad como los que existen para las finanzas. Es un campo en desarrollo. ¿Y qué tipo de indicadores de sostenibilidad se podrían incluir en una auditoría así? ¿Da ejemplos el artículo? Sí, menciona algunos clave. La huella de carbono, el consumo de energía, si la empresa aplica prácticas de economía circular, como reciclar o reutilizar. Integrar estos indicadores, a veces llamados ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, ayuda a las pymes a conectar su actividad con metas globales como los ODS. Por ejemplo, el ODS 7 de energía asequible, el 11 de ciudades sostenibles o el 12 de producción responsable. Suena muy bien en teoría, pero para una pyme colombiana con sus desafíos diarios, ¿qué beneficios concretos obtiene al meterse en esto? Es una pregunta clave. El estudio argumenta que los beneficios existen y son tangibles. Primero, mejora la reputación. Hoy en día eso es fundamental. Segundo, puede facilitar el acceso a financiación verde o a ciertos incentivos. Tercero, aumenta la confianza de inversores, clientes, incluso de los propios empleados. Y cuarto, internamente, ayuda a identificar áreas de mejora.
dónde ser más eficiente, reducir impacto ambiental, mejorar la relación con la comunidad. Y eso, muchas veces, también significa ahorrar costos. Entendido. Para llegar a estas conclusiones, el estudio tuvo una metodología. Sin entrar en detalles muy técnicos, ¿cómo abordaron la investigación? De forma bastante completa, la verdad. Combinaron análisis cuantitativo, o sea, números, con análisis cualitativo. Entrevistas, revisión de documentos. Usaron un enfoque que llaman triangular, para tener distintas miradas sobre el problema. Hicieron un diagnóstico, revisaron qué se sabía ya, diseñaron un prototipo de modelo y lo probaron en un piloto. Querían algo aplicable a la realidad colombiana. Práctico. ¿Y cuáles fueron los resultados principales que arrojó esta investigación? Confirmaron varias cosas que intuíamos. Primero, sobre el modelo IA Big Data. Sí es viable. Existen modelos que usan Machine Learning para automatizar, detectar anomalías y apoyar decisiones en auditoría. Herramientas como Hadoop y Spark son fundamentales para manejar los datos. Segundo, sobre sostenibilidad. Integrar indicadores ESG, como la huella de carbono o el consumo de energía, realmente transforma la auditoría. La convierte en una herramienta de gestión integral, conectando lo financiero con lo ambiental y social. ¿Y sobre la educación y las barreras? También se confirmaron, la brecha educativa es alarmante. Ese 35% de formación es un llamado de urgencia a actualizar los currículos de contaduría, muy ligado al ODS 4, el de educación de calidad, claro. Y las barreras en Colombia son claras. Falta infraestructura tecnológica adecuada, los costos iniciales son una barrera grande para las pymes, falta personal capacitado y hay una resistencia cultural al cambio que no se puede ignorar. El artículo usa elementos visuales, ¿verdad? ¿Alguna figura que destaque? Sí, mencionan por ejemplo una figura 1, una red semántica. Básicamente es un mapa que muestra cómo se conectan los conceptos, IA, Big Data, auditoría, sostenibilidad. Visualiza cómo se potencian mutuamente. También una figura 2, una nube de palabras, donde las más grandes son auditoría, tecnología, datos. Deja claro cuáles son los ejes. Mencionaste las barreras de nuevo. Infraestructura, costo, talento, cultura. El estudio también habla de llenar vacíos teóricos. ¿A qué se refiere? ¿Qué faltaba por investigar? Se refiere a que mucha investigación existente se enfoca en grandes empresas de países desarrollados. Faltaba investigación específica para la realidad de las pymes en Colombia, con sus limitaciones y contexto particular. También faltaban modelos concretos, el cómo hacerlo, para integrar la sostenibilidad en esa realidad colombiana. Y no se había explorado suficiente cómo la auditoría misma puede impulsar prácticas más sostenibles en las empresas. Entiendo, más foco local y práctico. Exacto. Además, estaba claro el vacío en formación, pero faltaba investigar cómo cerrarlo efectivamente. Y lo mismo con las barreras. Se conocían, pero ¿cómo ayudar a las pymes colombianas a superarlas? Faltaban modelos de auditoría adaptados a la madurez digital y regulatoria de aquí. El estudio intenta aportar en esas áreas. Y en medio de tanta tecnología, vuelve a surgir la idea del humano en el bucle. Parece un mensaje recurrente e importante. Fundamental. Es fácil maravillarse con la capacidad de cálculo de las máquinas, pero el artículo insiste. La tecnología procesa, detecta, automatiza, pero no tiene criterio ético, no entiende el contexto complejo de un negocio, no puede empatizar ni comunicar hallazgos sensibles. Esas habilidades humanas, como el juicio crítico, la comunicación, la ética, se vuelven aún más cruciales. La IA es un copiloto excepcional, pero el piloto sigue siendo humano. Entonces, conectando todo, ¿cuáles son las implicaciones de este modelo propuesto? El artículo las vincula con los ODS. ¿Cómo se da esa conexión? Sí, ese aporte final es muy interesante, porque muestra el impacto más amplio. Por ejemplo, con el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, modernizar el control financiero impulsa la productividad de las pymes. Y sí, algunos roles cambian, pero surgen nuevas necesidades. Analistas de datos, auditores digitales. Nuevos empleos calificados. Exacto. Luego con el ODS 4, educación de calidad. La conexión es directa. Urge reformar la educación contable, incorporar competencias digitales, pensamiento analítico, preparar a los profesionales para esta transformación. Un llamado a la acción para las universidades. Clarísimo. También conecta con el ODS 12, producción y consumo responsables. Al incluir variables ambientales y sociales, la auditoría se convierte en una herramienta de gobernanza sostenible,
ayuda a una gestión más ética y transparente. Con el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, usar algoritmos para mejorar la trazabilidad y reducir la manipulación fortalece la confianza en la información financiera y, por ende, en las instituciones. Y finalmente con el ODS 17, alianzas. El estudio es muy claro en esto. Para que funcionen las pymes se necesitan alianzas. Gobierno con incentivos, academia formando y transfiriendo conocimiento, empresas colaborando. Quizás financiamiento específico para que las pymes inviertan. Nadie puede solo. Nadie puede solo. La conclusión general es que este modelo de auditoría inteligente y sostenible es un avance importante y adaptado a Colombia. Puede potenciar mucho a las pymes en la economía digital. Data tienen un potencial enorme para transformar la auditoría en las pymes colombianas. Prometen eficiencia, precisión y esa mirada necesaria hacia la sostenibilidad. Pero no es un camino fácil. Están las barreras, la brecha digital, los costos, la necesidad urgente de talento y una modernización educativa y cultural que es indispensable. Exacto. Y queda una reflexión final, ¿no? Algo para seguir pensando. Si la tecnología se va a encargar cada vez más del procesamiento puro de datos, del análisis masivo, ¿cuáles son esas nuevas habilidades, más allá del manejo técnico, que los auditores del futuro deben dominar? ¿Será la capacidad de hacer las preguntas correctas a los sistemas? ¿La inteligencia emocional para comunicar? ¿El juicio ético para supervisar algoritmos? Interesante. Ahí está el reto y la oportunidad para la profesión contable en este nuevo escenario que se está configurando. Un buen punto para reflexionar.